Conversamos ya con la abogada constitucionalista, profesora universitaria también, Beatriz Ramírez, que se conecta con nosotros. Gracias, doctora, por su tiempo. ¿Cuál es la situación aquí? Entendíamos que, claro, se presenta este caso como una sentencia pasada por alto en el caso de Gino Ríos, pero por otro lado se dice, claro, es una sentencia, pero no hay un delito doloso de violencia familiar. ¿Cuál es su mirada para poder entender mejor esta situación? Hola Santiago, muy buenas noches a todas las personas que te siguen a través de Latino. Lo primero que habría que decirle a las personas es que esto no es una sentencia de divorcio como estabas conversando hace un rato con la congresista Paredes. Este es un caso de una sentencia por violencia que se dio en el marco de la ley anterior. La ley anterior de violencia que estuvo vigente hasta el año 2015, tú podías tener dos tipos de sentencias. Una sentencia que te daban los juzgados de familia en donde se declaraba si hubo o no hubo violencia familiar, y adicionalmente, de forma paralela, tú pasabas a los juzgados de paz para ver si eso configuraba penalmente lo que nosotros llamamos una falta, porque antes, hay que recordar, del 2017, los casos de violencia contra las mujeres y en el grupo familiar no eran ni siquiera un delito, es lo que nosotros llamamos falta. Por eso es que existían estas dos sentencias. Antes de 2015, que es cuando hubo un cambio o el inicio de los cambios en la legislación, tú tenías sentencias por violencia que daban los juzgados de familia y aparte unas sentencias penales si es que se consideraba que habías cometido lo que se llamaban faltas contra la persona, que era expresamente la calificación porque no eran considerados delitos estos casos. Todo esto felizmente ya no es así. Entonces no es que tenemos un caso de una sentencia de divorcio, de divorcio es aparte. Este es un caso de una persona que ha sido sentenciada, condenada por haber cometido violencia, y esta es la que ha sido el base para la posibilidad del divorcio posterior. Entonces este señor cumple lo que se menciona en la norma, es decir, este señor con la legislación anterior que estuvo vigente hasta noviembre del 2015 en el Perú fue un sentenciado por violencia, así sentenciado por violencia familiar como miles de peruanos que desde 1993 hasta el 2015, durante los 22 años que estuvo vigente esa norma, recibieron sanciones, así, sentencias de juzgados de familia por violencia familiar. Claro, aquí es interesantísimo este contexto que nos da porque entendemos que la ley cambia en el 2015, ¿no? Y este caso se remonta al 2011, cuando todavía usted nos dice no era un delito, era una falta. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se habrían, en todo caso, pasado por alto al momento de la elección de Gino Ríos, ¿no? Porque, claro, cuando eliges a un miembro de la Junta, de las primeras cosas que le revisan es, ¿tiene alguna sentencia? ¿No? ¿Qué dice allí la ley orgánica de la Junta para la elección de sus miembros? Ok, hay que explicarle a las personas que te siguen que la ley es sumamente detallista en este aspecto y narra bien el cambio de ley entre la ley anterior, que he contado que estuvo vigente hasta el 2015, y la nueva ley. ¿Por qué? Porque lo que hay que recordar es que esta ley de la Junta Nacional de Justicia, luego de los hermanitos, los cuellos blancos, se hizo en el 2019. Y para esa fecha ya nosotros teníamos fiscalías y teníamos juzgados especializados en violencia. Entonces se puso mucho cuidado en incluir expresamente impedimentos vinculados a violencia, porque lo que no puede pasar es que tú tengas integrantes de la Junta Nacional de Justicia con antecedentes de violencia que después se van a encargar de evaluar, nombrar, calificar, ratificar o destituir a juezas, jueces y fiscales en las especialidades de violencia y que ven los casos de violencia. O sea, ¿cómo puedes evaluar a alguien especializado en el sistema si tienes rabo de paja? Por eso es que en el artículo 11 de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia se puso: si una persona tiene sentencia condenatoria por violencia contra las mujeres o en el grupo familiar, que era lo que había antes del 2015, o tiene una resolución judicial de medidas de protección, que es lo que está vigente a la fecha desde el 2015 hasta ahora, es decir, los últimos 10 años, eso ya es un impedimento. Eso es aparte si tiene una sentencia penal o no. Estas son medidas especializadas de la legislación particular de violencia contra las mujeres y violencia en las familias. Y el señor Ríos cae específicamente
antes del 2015, en mayo del 2011, él recibió una sentencia de un juzgado de familia que señaló que él había cometido violencia, modalidad de violencia psicológica por parte suya, contra la que en ese momento era su pareja, ¿no? Todavía su pareja. Por eso es que en este caso se activa, igual que en el caso de Ruiz Hidalgo, que tú conversabas con la congresista Paredes, la causal de vacancia. ¿Por qué? Porque la ley orgánica también te dice, ¿qué pasa si yo cuando ya una persona está en funciones me doy cuenta que en el artículo este 11 que me decía los impedimentos, yo me doy cuenta que hay alguien que está dentro de estos impedimentos? ¿Qué pasa si cuando ya está en funciones te das cuenta que alguien está en los impedimentos? Pues la ley orgánica te dice en el artículo 13 que si uno de los miembros está dentro de los impedimentos de la ley, lo que tiene que hacer el pleno de la Junta es separarlo e iniciar el proceso de vacancia bajo responsabilidad. Eso es lo que te dice. Y el proceso de vacancia te dice que está fundamentado por entrar en las causales de separación que están vinculadas a los impedimentos legales. Entonces, no es poca cosa, Santiago, que se hayan saltado el impedimento. Ya eso no se corrigió al momento de la elección, pero el momento de corregirlo es ahora por parte del Pleno, como se hizo en el caso del señor Ruiz Hidalgo. En el caso del señor Ruiz Hidalgo era el caso de una condena penal. Ese es otro inciso, ese es el 11D. En el caso del señor Gino Ríos es del 11E. Es decir, es otra letra, porque justamente se puso apartes para particularizar toda esa especialidad que tiene que ver con casos de violencia contra las mujeres y grupos familiares que antes no existían. Ajá, ahora, en algún punto, claro, ya me has dicho que el señor Ríos no podría alegar, los hechos son previos a que violencia familiar fuera un delito. No podría alegar eso porque hay un acápite que marca expresamente violencia familiar como un impedimento. Aquí la pregunta es, ¿hizo mal el comité selector al no darse cuenta de esto? Digamos, el propio señor Ríos pudo haber presentado un informe, una hoja del Poder Judicial que diga no tengo sentencias, porque en una entrevista se le pregunta, pero de alguna manera no se toca ese caso, ¿no? O sea, se toca el caso como se pasa por arriba, ¿no? O debió ponerlo en su declaración jurada. ¿Cuál es tu mirada ahí? A ver, el señor, yo entiendo que me imagino que lo habrá puesto, porque si no lo hubiera puesto ya sería el colmo, pero yo creo que el peso de la responsabilidad recae en quien hizo la ponencia de evaluación de su caso, ¿no? Que entiendo que ha sido el entonces presidente del Poder Judicial, José Arévalo. Porque el señor José Arévalo le pregunta muy a la ligera por los antecedentes de violencia y no le pregunta por la sentencia condenatoria por violencia familiar en el marco de la ley anterior, como si no fuera importante, ¿no? Y ahí hay que decir, Santiago, que también hay que hacer una mirada autocrítica a todos, ¿no? De acuerdo a la encuesta nacional de relaciones sociales, en el Perú, de cada 4 peruanos, 3 consideran que la violencia no es un tema tan importante. Bueno, el señor Arévalo y seguramente la comisión especial, muchas personas están en esos 3 de cada 4 peruanos que les parece que no es tan importante. Entonces, a la hora de hacer las preguntas, hay temas que parecen muy importantes, corrupción, ¿no? Lavado de activos, esos temas parecen muy importantes. Pero, como él mismo lo dijo, ¿no? Pegarle a tu pareja o maltratarla porque no, nunca le pegué, no, eso no parece tan importante, ¿no? Eso también se ve en la respuesta que da el defensor del pueblo ayer en el reportaje periodístico en donde se le inquirió específicamente al respecto. Ahora, no le pegó, Beatriz, no estaba en la declaración jurada, Y tendría que haberlo puesto, porque este es un antecedente relevante. Como repito, correcto. Sentencias condenatorias es un impedimento que está en el artículo 11, pero está en el D. La parte de violencia está en otro, 11E. Justamente por eso se separó. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una especialidad de violencia y un interés público detrás, y tú no puedes tener a gente nombrando, calificando, evaluando, jueces y fiscales con antecedentes, ¿no? Para eso se puso la redacción como se puso, es la ley de la Junta, y a todo el mundo se le ha pasado esto, como tú dices, por agua tibia, ¿no? Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista, profesora universitaria también, comentando este tema de Gino Ríos, que va a dar para largo porque ya se hizo un pedido para el procedimiento de vacancia. Gracias, doctora Ramírez, por su tiempo. Muy buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, Santiago.